El sol moría sobre el árido Michoacán, tiñendo de sangre el horizonte de El Refugio. A sus 70 años, doña Elena, campesina de alma, jamás sintió tanto frío en el regreso a casa, pero no era el viento el que le helaba los huesos. Era el horror. En la carretera de terracería, junto a un maletín de piel carísimo, estaba un bebé abandonado, frágil como una hoja seca. En ese instante, ella supo que el maletín, símbolo de la riqueza egoísta, guardaba más que secretos. Escondía el nombre del cobarde, y la humilde señora sin hijos apenas sabía que su mano arrugada, al tocar aquel equipaje prohibido, sellaría el destino del padre cruel e iniciaría la venganza divina que traería justicia a un inocente. El aire en El Refugio, en el interior de Michoacán, era pesado, impregnado con el olor a tierra reseca y promesas rotas. Era el final de un día extenuante para doña Elena, cuyas manos curtidas habían amasado cientos de tortillas en la fondita de la hacienda, cambiando su sacrificio por unos cuantos pesos sudados. A sus 70 años, caminaba por la carretera de terracería, las rodillas rechinándole a cada paso, pero su corazón, a pesar de la soledad antigua, aún era un horno de bondad. El sol se puso y el cielo, teñido de naranja y morado, parecía llorar por algo que estaba a punto de suceder. Ella era la personificación de la fe humilde, el tipo de mujer que la vida maltrató, pero que Nuestra Señora de Guadalupe jamás dejaría caer. La injusticia no tardó en manifestarse. En medio de aquel camino olvidado, un objeto gritaba su presencia con un contraste indecente, un maletín de piel negro, de un material liso y reluciente, que parecía haber sido dejado allí por error, como si un pedazo de la arrogante Ciudad de México, CDMX, hubiera sido escupido en la sencillez del pueblo. Doña Elena se detuvo, el paso vacilante, sintiendo la misma repulsa que sentiría al encontrar una serpiente. ¿Quién tendría el valor de abandonar algo tan caro y, aún más importante, por qué? Ella no lo sabía, pero su instinto le gritaba que aquello era la materialización de algo podrido, algo que venía de la codicia de los ricos. «¡Válgame Dios!», balbuceó ella, el calor de su cuerpo desvaneciéndose con el terror. No era el objeto lo que la asustaba, sino lo que estaba a su lado, un llanto diminuto, casi un gemido de un animal herido. Era Mateo, el recién nacido, envuelto en una manta vieja, con el rostro flaco y pálido, abandonado como si fuera un bulto indeseable. La escena fue un golpe en la boca del estómago, una traición a la propia humanidad, una vida desechada junto al lujo. El maletín de piel, antes visto como un simple misterio, se convirtió en el sarcófago moral del padre que lo había tirado allí. ¡Qué barbaridad, no manches! El amor de doña Elena fue instantáneo y abrumador. La única fuerza capaz de vencer la crueldad de aquella noche. Lo tomó en sus brazos y la piel tibia de Mateo contra el rebozo de la anciana hizo que la tristeza de su vida entera de repente valiera la pena. La melancolía de nunca haber tenido un chamaco se disolvió en la urgencia de protegerlo. Ella era una mujer de 70 años, con pocas posesiones y menos aún influencia, pero en ese momento era la madre más rica del mundo, pues tenía el tesoro más valioso en sus brazos, una vida. El llanto de él cesó, confortado por el calor del único amor verdadero que había conocido. Pero el peligro era palpable. Quien abandonó al niño seguramente volvería, o peor, enviaría a alguien para resolver el problema y garantizar que el secreto permaneciera en el polvo. El padre no debía ser pobre. El maletín carísimo, con el candado de oro, probaba que venía de un mundo donde las vidas son negociables y los corazones están hechos de piedra. Doña Elena apretó el rosario en su bolsillo. Su dilema era inmenso: entregar al niño a las autoridades y verlo ir a un orfanato frío, o esconderlo, protegerlo y cometer un error legal por amor.
El instinto maternal habló más fuerte. Abrazó al bebé con firmeza y recogió el maletín, sintiendo el peso de aquella prueba en sus manos. Era el símbolo del abandono y al mismo tiempo la llave hacia la justicia. Se apresuró hacia el hogar humilde, su casa de adobe, con el pequeño altar a Guadalupe, que ahora sería el refugio del pequeño. El silencio volvió a la carretera, pero el eco de la injusticia permanecería. Ella sabía que el maletín contenía la verdad, y la verdad, si se revelaba, podría destruir la vida del cobarde que había hecho esta monstruosidad. El plan de Ricardo, el padre cruel, era perfecto. Dejar al niño en el lugar más inhóspito de Michoacán y regresar a la CDMX a tiempo para consolidar su herencia y su matrimonio de conveniencia. Él pensaba que la oscuridad y la soledad de esa carretera se tragarían al bebé, y con él su error. No puede ser que maldad, pensaba doña Elena, mientras preparaba un poco de atole para calmarse. Ella sabía que Dios no duerme, y que la ingratitud de los hijos y la frialdad de los poderosos siempre encontrarían la retribución. Doña Elena miró el maletín en la esquina, el objeto de piel oscura que parecía observarla en la penumbra. Le prometió a Mateo, que ahora dormía plácidamente, que no permitiría que el mal venciera. El miedo a ser descubierta era real, pero el amor era más grande que cualquier ley humana. El maletín era el comienzo de la guerra. Contenía el nombre, la prueba, la sentencia del villano y sería usado, con el favor de Dios, para que la justicia fuera hecha. El tiempo estaba pasando y el secreto sellado en ese equipaje no podía esperar para siempre. Si estás viendo esto ahora, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios de qué país nos acompañas. La vida de doña Elena antes de aquella tarde era un retrato pintado con los colores de la humildad y el sacrificio, típica de las mujeres fuertes del interior de Michoacán. Vivía sola en su casa de adobe con techo de tejas, rodeada por un pequeño patio donde mantenía algunas gallinas y una huerta modesta, la milpa que le garantizaba el maíz y las calabazas para sobrevivir. Su día comenzaba antes de que saliera el sol, con la oración a la Virgen de Guadalupe en el altar sencillo montado en la sala y el olor del café de olla calentando el ambiente. Ella era el alma de la dedicación. Aún sin haber tenido la alegría de ser madre biológica, había pasado la vida cocinando y cuidando a los hijos de otros en la hacienda, siempre con una sonrisa y un consejo, ganándose el cariñoso apodo de Nana Elena. Su único lujo eran los recuerdos del difunto esposo, José, un campesino bueno y trabajador, y la fe inquebrantable. El tiempo libre lo pasaba en el tianguis, mercado ambulante, del poblado, donde intercambiaba huevos por un poco de pan dulce, o pasaba horas en la parroquia de San Judas Tadeo, la iglesia central del refugio, buscando consuelo y paz. Sus valores eran simples y sagrados: el honor al trabajo, el respeto a los mayores, algo que, irónicamente, muchos de sus vecinos más jóvenes parecían haber olvidado, y la certeza de que la justicia divina existía, aunque tardara en llegar. Ella era el cimiento moral de aquella pequeña comunidad, un modelo de rectitud y bondad. El contraste entre la vida humilde de doña Elena y el mundo de donde Mateo había sido brutalmente arrancado era notorio. Ricardo, el padre biológico, vivía en Polanco, uno de los barrios más caros y lujosos de la Ciudad de México, CDMX. Él era el heredero de una fortuna construida sobre la base de la especulación inmobiliaria, un joven empresario de 30 y tantos años, cuya ambición y egoísmo superaban con creces su sentido de responsabilidad. Veía a las personas, especialmente a las pobres, como piezas desechables en su juego de poder. Su vida era una sucesión de cenas caras, carros de lujo y la búsqueda incesante de más dinero y estatus social. Ricardo representaba el miedo más profundo del público, la ingratitud de los hijos elevada al máximo,
la frialdad de quien cambia la sangre de su propia sangre por conveniencia financiera. Tenía una novia de familia influyente y la existencia de Mateo, fruto de una relación que él consideraba un error y que podría manchar su imagen de hombre de negocios impecable, necesitaba ser eliminada. El maletín de piel abandonado era el reflejo de su personalidad, lustroso por fuera, pero vacío y frío por dentro. No sentía culpa, solo el alivio de deshacerse de un obstáculo, pensando que la distancia de Michoacán lo protegería. En la casita de adobe, la llegada de Mateo transformó la melancolía de doña Elena en propósito. Limpió el altar de Guadalupe, reencendiendo la vela que estaba apagada, y allí, bajo la mirada de la Virgen, juró proteger al niño. Improvisó una cuna con una vieja caja de madera y la forró con sus mejores paños, calentándolo con su cuerpo y con el calor del champurrado que bebía. La vecina, Lupita García, que vendía tamales en el tianguis, notó el brillo nuevo en los ojos de la señora, pero lo atribuyó a la oración y al nuevo vigor que los ancianos a veces encuentran en la fe. Nadie sospechaba de Mateo aún. El cuidado de doña Elena estaba lleno de rituales de ternura. Lo acunaba cantando antiguas canciones de cuna y lo alimentaba con una leche improvisada, rezando el rosario a cada toma para que Dios le diera la fuerza para nutrirlo. Lo llamaba mi vida, mi cielo, y su corazón, antes seco por la falta de hijos, floreció como el pueblo florece después de la lluvia rara. El sacrificio de su pasado, toda la dedicación a los hijos de otros, parecía haber sido una preparación para este momento, para convertirse en la madrecita del alma que aquel bebé necesitaba para sobrevivir. El maletín, el objeto de la discordia, quedó encerrado y escondido debajo de la cama, como un monstruo dormido. Doña Elena no se atrevía a tocarlo, temiendo el mal que emanaba de él, pero sabía que era la única prueba. Se obligaba a ignorar la curiosidad. ¿Qué podría haber allí de tan importante, además del secreto de la traición? Temía que contuviera dinero que pudiera tentarla, pues su honra era innegociable. Vivía en la pobreza, pero su dignidad era mayor que toda la riqueza de Ricardo. El maletín era el recordatorio de que la sombra de la capital aún planeaba sobre el refugio. La diferencia de clases era la base de esta tragedia. Mientras Ricardo se preocupaba por mantener la imagen y el saldo bancario, doña Elena luchaba silenciosamente para mantener una vida frágil, abrigada y alimentada. Uno usaba el lujo para cometer el mal, la otra usaba la humildad para practicar el bien. Ella se apoyaba en sus valores sagrados, familia, ahora redefinida por Mateo, fe en Guadalupe, y la certeza de que la ley del retorno no fallaría. No buscaba venganza, sino solo la justicia que confirmaría el valor de su sacrificio y el castigo del egoísmo. La vida siguió con esa tensión silenciosa. Las mañanas eran de luz y esperanza con la sonrisa de Mateo. Las noches, de oración y miedo de que el padre biológico volviera para reclamarlo o silenciarla. La comunidad la veía solo como la gentil doña Elena, la cocinera, sin saber que escondía a un recién nacido y un secreto de Ciudad de México que sacudiría los cimientos de la alta sociedad. El maletín, el símbolo de la frialdad y el abandono, estaba a punto de convertirse en el instrumento de la redención y la justicia para la nana de El Refugio. El momento exacto en que la vida de doña Elena dio un vuelco no fue cuando encontró a Mateo, sino 3 semanas después, cuando la dura realidad de su elección tocó a su puerta. Había agotado sus pocas economías. La leche en polvo para el bebé era un lujo insostenible para una empleada doméstica de descanso, y los vecinos comenzaban a desconfiar del nuevo brillo en sus ojos, sin saber el secreto. La esperanza se transformaba en desesperación silenciosa. El frío de la mañana en El Refugio, Michoacán,
Parecía querer entrar en la casita de adobe, amenazando la salud frágil del pequeño Mateo. Aquel día, la humillación llegó por medio de don Antonio, el capataz de la hacienda donde doña Elena trabajaba. Vino a su casa, no con bondad, sino con la frialdad de quien obedece órdenes. Doña Elena le imploró que le adelantara parte de su magro salario, sin revelar el motivo real, solo diciendo que necesitaba comprar medicinas urgentes. La respuesta fue un bofetón moral. «No puede ser, Elena, estás faltando mucho al trabajo. El patrón dijo que la caridad no paga sus cuentas. Tu sacrificio es solo tuyo. Si no regresas mañana, serás reemplazada». La amenaza de perder su único sustento era el golpe que faltaba. La vieja nana sintió que el mundo se derrumbaba. El miedo al abandono social, la soledad en la vejez, el riesgo de que Mateo se quedara sin sustento, era más grande que el miedo al padre biológico. Fue a su altar, se arrodilló delante de la Virgen de Guadalupe y lloró copiosamente, el llanto que el público reconoce, la catarsis de la injusticia. Las lágrimas mojaban la medallita de San Judas Tadeo que siempre llevaba y murmuraba: «Madrecita, ayúdame. Estoy débil, pero no puedo fallarle a este chamaco». El único consuelo era el olor de Mateo dormido en la cuna improvisada. El bebé, que era la única razón para ella seguir luchando. El destino de Mateo y el destino del maletín estaban ahora innegablemente ligados. La falta de dinero para comprar más fórmula llevó a doña Elena a tomar la decisión que venía posponiendo por semanas. Si el maletín valía tanto, tal vez contenía algo que pudiera ser vendido para alimentar al niño, sin comprometer su honor. El acto de tocar el objeto de piel era casi un sacrilegio, una ruptura de su promesa de evitar el mal. Pero el amor de madre exigía el sacrificio. Lo sacó de debajo de la cama, sintiendo la energía gélida de la ingratitud emanando de él. Con las manos temblorosas, doña Elena tomó una horquilla vieja y comenzó a trabajar en el pequeño candado dorado del maletín, el sudor escurriendo por su frente. Aquel candado representaba la barrera entre su vida humilde y el mundo de mentiras y lujo de Ricardo. El sonido del metal rechinando en la noche era lo único que rompía el silencio de la casa, un sonido de tensión que contenía la respiración. «Por el amor de Dios», rezaba, pidiendo perdón por su transgresión. La urgencia del hambre de Mateo era su motor, más poderosa que cualquier miedo o ley. Y fue entonces que el candado cedió con un chasquido seco. El olor que salió de dentro del maletín no era de dinero, sino de un perfume caro, un aroma fuerte que contrastaba con el olor a tierra y café de olla de su casa. No había pesos ni joyas, solo una carpeta de documentos y algunos objetos personales, todos caros y fuera de contexto. En la cima, ella vio lo que buscaba y lo que temía. El nombre, un documento de identidad y extractos bancarios de un joven llamado Ricardo Torres Vázquez, con dirección en Polanco, CDMX. La revelación fue como un rayo en medio de la casa. El nombre completo y la dirección eran la prueba definitiva de la identidad del padre cruel, y peor, la demostración de su frialdad calculadora. No había abandonado al niño aleatoriamente. Lo había tirado en un lugar que consideraba olvidado, junto a su prueba de identidad, seguro de que el maletín jamás sería abierto, o, si lo fuera, que la pobreza de quien lo encontrara garantizaría su silencio. La certeza del abandono era una cosa, la prueba de la frialdad calculada era otra. «¿A poco? Es el nombre del villano». Doña Elena se puso de pie, agarrando los papeles, sintiendo la rabia justa que validaba el dolor de su público. Reconoció el apellido Torres Vázquez como el de una familia riquísima y poderosa de la capital, cuya imagen era de caridad y éxito. Ricardo era en realidad un hipócrita. Miró la foto rota de Ricardo junto a una mujer bonita y pensó: «Quien siembra cosecha, mijo». El Señor lo vio todo.
El abandono se transformaba en una guerra moral. Y ella, la nana sin nada, era la única con las pruebas. Si esta historia está tocando tu corazón, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. El confrontamiento moral en la CDMX. El impacto de la descubierta fue devastador para doña Elena. El choque no era solo la identidad de Ricardo Torres Vázquez, sino la confirmación de que la frialdad humana podía ser tan profunda. Se sentó en el suelo de su casa de adobe, los documentos carísimos esparcidos a su alrededor, y la realidad de lo que estaba enfrentando la aplastó. Ya no era solo un bebé abandonado. Era una confrontación entre la pobreza digna y el poder sin moral. La casa parecía haberse encogido, y el silencio de la noche fue sustituido por el eco de su propio dolor e indignación. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede un escuincle rico ser tan malvado? El sufrimiento visible de doña Elena era ahora el sufrimiento colectivo de todas las madres y abuelas traicionadas. Veía en Mateo la inocencia del sacrificio, y en Ricardo, la ingratitud de los hijos que abandonan a los padres en la vejez. El dolor la hizo revivir su propia soledad, aquel miedo constante a volverse invisible para el mundo. Abrazó el rosario de madera, sintiendo el peso de las cuentas como si fueran los latigazos de la vida. La luz tenue de la vela en el altar de Guadalupe apenas iluminaba su rostro, marcado por lágrimas que parecían escurrir de un pozo seco. En los días que siguieron, la paranoia se instaló en doña Elena. Cada ruido en la carretera de terracería, cada carro que pasaba en dirección a El Refugio, parecía ser la llegada de un emisario de Ricardo viniendo para tomar a Mateo y silenciar la verdad para siempre. Mantuvo las puertas y ventanas cerradas, incluso bajo el calor del día, y el pequeño patio con el gallinero, antes su refugio, se convirtió en una prisión. Se rehusó a ir al tianguis o a misa en la parroquia, cortándose de la comunidad que tanto la sostenía, todo para proteger a su chamaco. El ambiente reflejaba su dolor. Una lluvia fuerte de verano, rara en Michoacán, cayó sobre la casa, y el sonido del agua golpeando las tejas amplificaba la sensación de aislamiento. El pequeño Mateo tosía, y el dilema de doña Elena se intensificaba. «No puedo llevarte al doctor, mi vida», le susurraba mientras lo acunaba. «Si salgo, pueden llevarte a un orfanato, o peor, él puede encontrarte». El amor forzaba una reclusión peligrosa y la falta de recursos se convertía en una amenaza física para la vida del bebé. Cocinaba los pocos frijoles que tenía y hacía atole para calentarse, pero la comida no traía el consuelo necesario. El objeto clave del maletín, el documento de identidad de Ricardo, se convirtió en un fantasma. Doña Elena lo escondía dentro de la imagen hueca de un santo en el altar, pensando que el mal jamás osaría buscar la verdad en la casa de Dios. Miraba el nombre Torres Vázquez y sentía una mezcla de asco y determinación. Ella no era una heroína de telenovela, sino una mujer del pueblo, y la única arma que tenía era la prueba y la fe. No necesitaba riqueza, pero necesitaba garantizar que el hijo de su alma no fuera abandonado por segunda vez. El miedo se transformó en cansancio y el cansancio en una extenuación casi fatal. Una noche, febril y débil, tuvo una pesadilla. Veía a Ricardo entrando en su casa, vistiendo un traje caro y tomando a Mateo para tirarlo en un río lodoso, riendo con frialdad. Despertó gritando, sudada y en pánico, abrazando al niño con fuerza. La invisibilidad social que ella temía ahora era su única protección, pero sabía que no podía continuar así. Necesitaba un ángel protector inesperado, una ayuda que viniera de fuera de su círculo de miedo y pobreza. Sin embargo, la esperanza comenzó a surgir de un lugar inesperado. Lupita García, la vecina del tianguis, percibió la ausencia de doña Elena y la oscuridad persistente en su casa.
Era una mujer sencilla, pero con el corazón en el lugar correcto, y sus valores de comunidad la hicieron actuar. Tocó a la puerta trayendo una olla de pozole caliente, preocupada por la salud de la anciana. Doña Elena tuvo que inventar una enfermedad, pero la bondad de la vecina la hizo llorar nuevamente. Esta vez, lágrimas de alivio y gratitud. La visita de Lupita reavivó la necesidad de actuar. No podía arriesgar la vida de Mateo esperando la justicia divina sentada. Necesitaba ser el instrumento de esa justicia. Miró la imagen del santo en el altar, donde estaba escondido el documento de Ricardo, y sintió la fuerza de la Virgen de Guadalupe invadiéndola. La tristeza dio paso a una valentía silenciosa. No iba a luchar con dinero, sino con la dignidad de una madre y la prueba de la verdad. La vida da vueltas, y la hora de usar el secreto del maletín, el objeto del giro, se estaba acercando peligrosamente. El dilema moral persistía: proteger al bebé a toda costa o exponer al cobarde. La respuesta vino en un pensamiento claro y simple, dictado por la fe. Dios castiga el mal. Y si Dios castigaba el mal, ella necesitaba proporcionar las evidencias. Los extractos bancarios de Ricardo detallaban miles de pesos gastados en frivolidades en la CDMX, mientras Mateo casi moría de frío en el refugio. La indignación se transformó en estrategia. Necesitaba encontrar a alguien que tuviera el poder de llevar la verdad de aquella humilde casa hasta la Torre de Marfil de Polanco. El dolor estaba procesado. Ahora venía la acción. La fase de la caída emocional había llegado a su punto máximo. El único camino era el de la justicia poética. El maletín, el bebé, la pobreza, el lujo, todos los elementos estaban dispuestos en el tablero. El siguiente paso de doña Elena no sería solo un viaje de Michoacán a la capital, sino un viaje de la humillación a la redención. Y la prueba estaba allí, escondida en su altar, esperando el momento justo para explotar en la cara del egoísta Ricardo Torres Vázquez. La confrontación en el triunfo del villano. El momento de parálisis emocional de doña Elena había terminado. La revelación del nombre Ricardo Torres Vázquez no fue el fin del dolor, sino el inicio de la esperanza. Ella sabía que tenía en sus manos lo único que el poderoso empresario de la CDMX temía más que la pobreza: la exposición y la deshonra. El documento, un extracto bancario con la dirección de Polanco y la foto de Ricardo con la mujer, representaban la prueba innegable del abandono, y ella necesitaba un plan para usar esa bomba. El maletín de piel, antes temido, fue inspeccionado con una nueva mirada estratégica. Además de los documentos y la foto, había un objeto que no pertenecía a Ricardo, sino a la madre de Mateo, la mujer de la foto, que parecía haber sido abandonada junto con el hijo. Era un pequeño rosario de perlas, fino y delicado, pegado al forro interno del maletín, con una grabación minúscula de un nombre: Isabel. La madre de Mateo, pensó doña Elena, no quería que él muriera, sino que fue forzada o engañada a dejarlo. El rosario era la pista que la ligaba a la verdad. En esa misma semana, en la parroquia de San Judas Tadeo del Refugio, doña Elena tuvo la suerte de encontrar un ángel protector inesperado. Después de la misa dominical, vio a una joven elegantemente vestida, pero con una mirada de profunda empatía, conversando con el párroco. Era la señorita Isabel, que no era la mujer de la foto, sino una abogada de causas sociales que estaba en la región de Michoacán, trabajando con familias en situación de vulnerabilidad. Doña Elena, movida por la fe, sintió que Dios la había puesto allí. Con el corazón latiéndole fuerte, se acercó a la abogada. Sin revelar la existencia de Mateo, le contó la historia del maletín abandonado y del documento de identidad encontrado, enfocándose en la injusticia moral de un rico desechando objetos valiosos en un pueblo pobre. La abogada, que se llamaba Isabel,
El mismo nombre en el rosario demostró una extraña y profunda indignación al oír el nombre Ricardo Torres Vázquez. Sus ojos se abrieron y pidió ver los documentos con urgencia. Al examinar los papeles de Ricardo y, especialmente, la foto rota de la mujer con él, la señorita Isabel reveló una verdad sorprendente, el giro que impulsaría el plan de justicia. Ella era en realidad una prima distante de Ricardo, que se había alejado de la familia por no soportar la codicia y la frialdad de ellos. La mujer en la foto no era la novia actual, sino una antigua compañera de Ricardo que había desaparecido de forma misteriosa meses antes. La señorita Isabel confirmó que Ricardo estaba a punto de casarse con la hija de un senador para consolidar un negocio multimillonario, y la existencia de Mateo, el hijo ilegítimo de su prima desaparecida, era el único obstáculo. «Él debe ser detenido, doña Elena», dijo la abogada, con la voz ahogada por la rabia justa. «No puede construir su imperio sobre el abandono de un niño y el dolor de una mujer. Este maletín es su condena y usted es la llave de la justicia divina». Doña Elena entonces reveló la verdad completa sacando a Mateo de su escondite. La escena de la anciana nana humilde sosteniendo al bebé frágil tocó el alma de la abogada. Entendió que el sacrificio de doña Elena era la mayor prueba de amor. El maletín, el documento y Mateo formaban un conjunto de evidencias irrefutables. La abogada prometió que no llamaría a la policía, sino que usaría la ley para garantizar la custodia de Mateo para doña Elena y, más importante, para confrontar a Ricardo públicamente en el momento de su triunfo. El objeto clave del maletín, el pedazo de papel roto con la dirección y el nombre de Ricardo y el rosario de perlas de la madre biológica, ahora tenían un propósito claro. Eran la invitación a la capital, el pasaporte para la venganza moral. La señorita Isabel le dio dinero a doña Elena para comprar arepas y fórmula para Mateo y comenzó a trazar el plan que llevaría a la campesina del refugio a confrontar al empresario de Polanco, garantizando que la ley del retorno fuera cumplida. El plan trazado por la señorita Isabel era audaz y cargado de tensión. La acción debía ocurrir el día del anuncio formal del matrimonio de Ricardo Torres Vázquez con la hija del influyente senador en la CDMX, un evento de alta sociedad que garantizaría la máxima exposición y humillación. Doña Elena, a pesar del miedo a la ciudad grande, aceptó. Se puso su mejor ropa sencilla, el rebozo apretado sobre los hombros y colocó a Mateo envuelto en su regazo. El maletín, conteniendo las pruebas irrefutables, fue envuelto en un pañuelo y llevado como un arma silenciosa, símbolo del abandono a punto de convertirse en justicia. La jornada de Michoacán hasta la Ciudad de México fue larga y llena de obstáculos, viajando en camiones y camionetas abarrotadas. Cada kilómetro recorrido aumentaba el terror de doña Elena. Ella era solo una nana humilde, una mujer del pueblo, yendo a enfrentar un imperio de mentiras. Pero al mirar el rostro de Mateo dormido, sentía la fuerza de la Virgen de Guadalupe y la certeza de que estaba luchando por algo sagrado. No estaba buscando riqueza, buscaba honor y reconocimiento para la vida del niño. «Órale, que Dios nos guíe». La señorita Isabel, actuando en las sombras, garantizó la entrada de doña Elena y Mateo en la mansión de Polanco. Usó su apellido familiar y su credencial de abogada para infiltrarse en el evento, garantizando que estuvieran en el lugar correcto en el momento exacto. La tensión era sofocante. El contraste visual era la clave del giro. De un lado, salones suntuosos, cristales y lujo frío. Del otro, doña Elena y Mateo, la imagen viva de la vulnerabilidad y la pureza, parados como estatuas en medio de la ostentación. El momento decisivo llegó cuando Ricardo, con una sonrisa falsa y arrogante, levantó la copa de champán
para saludar su futuro matrimonio y la solidez de su imagen pública. Hablaba sobre valores familiares y éxito, una hipocresía que revolvía el estómago de doña Elena. Era el clímax de la injusticia, el villano a punto de vencer, consolidando su vida sobre el descarte de su propio hijo. El público, en ese momento, sentía la indignación necesaria para la explosión de la catarsis. El giro emocional fue lanzado por la señorita Isabel. Interrumpió el brindis de Ricardo con una voz firme y clara, llamando la atención de todos los invitados influyentes. Antes de celebrar la unión de su imagen, Ricardo Torres Vázquez anunció: «Debemos celebrar la vida que usted intentó descartar». El murmullo en la sala cesó. Ricardo palideció, la sonrisa congelada, reconociendo el rostro de la prima que tanto despreciaba. El pánico en sus ojos era el premio de doña Elena. «¡No manches! ¡Es la prima!». Y fue entonces que doña Elena dio el paso final. Guiada por la abogada, avanzó, sosteniendo a Mateo firmemente en un brazo y arrastrando el maletín de piel con el otro. Se detuvo a pocos metros de Ricardo, la imagen de la dignidad humilde. No gritó ni insultó. Su voz, aunque baja, resonó por todo el salón, cargada de dolor y verdad. «Aquí está su hijo, mijo», dijo, mostrando al bebé. «Y aquí está la prueba de su cobardía». El maletín, el objeto clave, fue abierto por doña Elena delante de todos, y los extractos bancarios de Ricardo junto con su foto cayeron en la alfombra persa. La señorita Isabel tomó la foto rota de la madre biológica y el rosario de perlas, exponiendo la verdad. El bebé era fruto de una relación anterior, y Ricardo lo abandonó en la carretera para garantizar su herencia. La novia del empresario, impactada, dejó caer su copa, el sonido del cristal rompiéndose simbolizando la destrucción de la reputación de Ricardo. La sala se sumergió en un silencio mortal que solo fue roto por el llanto de Mateo, el grito de la inocencia contra la codicia. La confrontación ya no era sobre un bebé, era sobre justicia social y moral. Ricardo intentó negar, pero la señorita Isabel presentó los documentos de identidad y el registro de nacimiento que había obtenido discretamente. La ley del retorno se estaba manifestando en el ápice de su poder, garantizando que el hijo ingrato fuera castigado en su momento de gloria. La sentencia final y el triunfo del amor. El lujoso salón de Polanco se transformó en un tribunal moral en el instante en que el maletín de piel vomitó sus secretos. Ricardo Torres Vázquez, antes el maestro de ceremonias, ahora era el reo, atrapado en la más humillante de las mentiras. Su rostro, antes arrogante, estaba gris, la imagen del pánico. Intentó avanzar sobre doña Elena para tomar las pruebas, pero la señorita Isabel lo detuvo con la fuerza de la ley y de la autoridad moral. «No la toques, Ricardo, ya abandonaste lo suficiente». El clímax era la imagen de la justicia poética en acción. El rico y poderoso siendo desenmascarado por una nana humilde del interior de Michoacán. Doña Elena, amparada por la abogada y sosteniendo a Mateo con firmeza, no cedía. No hizo acusaciones explosivas. Su simple presencia y la dignidad de su dolor eran más potentes que 1000 palabras. Miró a Ricardo a los ojos, la mirada de la madre que el mundo intentó silenciar, y solo dijo con la voz ahogada: «Usted lo dejó para morir, mijo. Lo dejó en la carretera de terracería como si fuera basura. Pero Dios ve todo». Las palabras sencillas de doña Elena alcanzaron a Ricardo donde más le dolía, en su reputación y en su orgullo. Su novia, la hija del senador, dio un paso atrás, impactada, y su padre, el empresario de alto nivel, comenzó a gritar, no de vergüenza, sino de furia por la ruina del negocio. La escena se volvió un caos de murmullos e indignación. Los invitados, acostumbrados a chismes de negocios, estaban presenciando un drama humano que validaba la creencia de que la ley del retorno siempre encuentra su camino,
especialmente contra la ingratitud de los hijos. La señorita Isabel actuó rápidamente aprovechando el choque para solidificar la victoria moral. Informó a todos que ya había notificado a las autoridades sobre el abandono de menor y que la custodia legal de Mateo sería solicitada a nombre de doña Elena, que lo rescató y lo amaba incondicionalmente. Sostuvo el rosario de perlas, revelando que la madre biológica había desaparecido después de ser amenazada por Ricardo, y que el bebé era el último eslabón con la justicia que ella merecía. Ricardo, viendo su futuro desmoronarse, intentó ofrecer dinero. «¿Cuánto quiere, vieja? Llévelo de vuelta a ese pueblo y desaparezca». El cinismo era su última arma, pero doña Elena lo rechazó con un gesto de repulsa, limpiando el suelo donde las pruebas habían caído. «No quiero su dinero sucio, mijo», respondió ella, la voz baja y firme. «Quiero su vergüenza y quiero a mi hijo. El amor no se compra y la honra de una madre no tiene precio». En ese momento, todos los presentes se volcaron contra Ricardo. El empresario fue rápidamente escoltado fuera del salón en medio de abucheos y susurros de cobarde y egoísta, su imagen de éxito hecha pedazos. El matrimonio fue cancelado en el acto, y los periódicos de la CDMX tendrían pronto el titular que lo destruiría. La redención de Mateo había comenzado, y la humildad de doña Elena triunfaba sobre la arrogancia de la capital. La emoción se apoderó de la sala. Algunas señoras influyentes, conmovidas por el dolor y la valentía de la nana, se acercaron para ofrecer ayuda a doña Elena. Ella aceptó la ayuda con la misma dignidad con que rechazó el dinero de Ricardo. El llanto, antes de angustia, se transformó en lágrimas de alivio y victoria moral. Había cumplido su misión, probando que el sacrificio y la bondad siempre son recompensados, incluso en los momentos de mayor invisibilidad social. La batalla estaba ganada, no por la riqueza o el poder, sino por el amor incondicional. Doña Elena miró a Mateo, que ahora dormía plácidamente, ajeno al torbellino que lo rodeaba. El objeto del maletín cumplió su función, desenmascaró el mal y garantizó la justicia para el niño. La vieja campesina del refugio había enseñado a la alta sociedad de Polanco una lección inolvidable sobre el verdadero valor de la vida. El desenlace de doña Elena y Mateo fue una celebración silenciosa de la justicia divina. Ricardo Torres Vázquez no solo perdió el matrimonio, sino que enfrentó una oleada de procesos éticos y legales, viendo su reputación arruinada en la CDMX. Su codicia y frialdad lo llevaron a la ruina, probando que la ley del retorno actúa de forma implacable contra la ingratitud y el abandono. Cosechó la soledad y la vergüenza que intentó imponer a su propio hijo, perdiendo todo lo que valoraba, poder y estatus. Con la ayuda de la señorita Isabel, doña Elena obtuvo la custodia permanente de Mateo por mérito y amor. El juez, conmovido por la historia de la vieja nana que arriesgó todo, reconoció que el único lazo familiar verdadero era aquel forjado por el sacrificio en la carretera de terracería de Michoacán. Doña Elena no heredó la riqueza material de Ricardo, pero ganó el tesoro inestimable de una vida para amar y la paz de un final feliz, completamente merecido. Regresaron a el refugio, no ya en la soledad, sino con el corazón lleno de esperanza. La casa de adobe, antes marcada por la melancolía, se llenó de risas y del olor a tortillas frescas. El maletín de piel, antes un símbolo de abandono y frialdad, fue vaciado y transformado por doña Elena en el baúl de juguetes de Mateo. Un recuerdo constante de que el mal, al final, siempre sirve al bien. Volvió a ser la nana querida del poblado, ahora con su propio chamaco que criar. La lección humana, transmitida, evoca la creencia más profunda de su público. La dignidad y el amor de una madre humilde valen más que toda la fortuna de un hijo ingrato.
El sacrificio de doña Elena fue validado, la fe fue reafirmada y la esperanza restaurada. Si valoras a tus padres y crees en la justicia divina, deja tu comentario y comparte este mensaje con quien necesite recordar que el amor siempre vence.